tiene algo para vos. Te invitamos a ser parte del mundo de la radio con nuestros cursos de formación. Escribinos a contacto@radio@.com o vía WhatsApp al 15 30 22 11 76. 15 30 22 11 76. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio @. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Tarde fría y gris en la ciudad de Buenos Aires. El clima no nos perdona. El invierno se niega todavía a irse. Pero bueno, nosotros estamos acá en Radio @ firme como rulo de estatua. Guillermo Colini los saluda desde este lugar, este humilde espacio de comunicación. Y estoy aquí acompañando al señor Santiago Donel. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Como siempre, contentos de poder estar acá con nuestra gente de filtraciones, nuestra gente de medio extremo y sobre todo hoy con un invitado de lujo que nos va a hablar desde nada menos que Lima, Perú. Así que imagínate, muy contento. De nivel internacional, claramente. Medio extremo, especial filtraciones. Recuerden, damas y caballeros, que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, vía Facebook o vía Twitter. En Facebook, www.facebook.com/medioextremo. Sí, ahí pueden ver todas las publicaciones, los programas que se van subiendo, que se van posteando. Lo mismo en Twitter, sí, y recuerden que en medioextremo.com pueden leer todas las notas de Santiago Donel y del equipo, ¿sí? Bueno, más que nada para darle una pequeña introducción antes de hacer una pequeña pausa y retomar con el tema. ¿Me dejás decir algo antes de ir a la pausa? Por favor, adelante. Estamos hablando de un país muy importante y muy interesante con todo lo que está pasando con el tema, no solo de las filtraciones, sino de la corrupción en general, porque ¿qué es lo que ha dado las filtraciones de la que vamos a hablar hoy y otras revelaciones y demás? Que estén en este momento, si no me equivoco, a ver, hago la cuenta, un presidente preso, otro presidente un expresidente preso, otro expresidente que se suicida en el momento que se va a entregar preso, otro expresidente prófugo en Estados Unidos y la principal líder de la oposición presa, todos por corrupción y todos tienen que ver con un reclamo de corrupción que cada vez va creciendo a medida que se van produciendo las filtraciones desde el poder político, desde aquellos famosos Vladivideos, ¿te acordás de Vladimir Montesinos, el jefe de inteligencia de Fujimori en la década del 90? Bueno, hasta esta parte, así que después de la pausa creo que vale la pena quedarse porque tenemos a un experto sobre el tema que nos va a hablar nada menos que de la última gran filtración que cumple un año, los famosos audios del Poder Judicial, y de las consecuencias de esta misma semana. Hemos tenido manifestaciones pidiendo que el cierre del Congreso, que se vayan todos, que llaman a elecciones por digamos, la corrupción que sí sigue destapando y que tiene que ver nada menos que con lo que se denunciara en esta misma cinta, que son sobre influencias en el Poder Judicial de especialmente el partido político al que pertenece Keiko Fujimori y también su aliado los del APRA de Alan García, que son los mismos sectores que en este momento hay gente pidiendo que
se vayan o cierren, dejen sus bancas en el Congreso porque están sospechados de corrupción. Todo esto después del corte. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. A satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload, like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I'm gonna make a supersonic woman of you. Queridísimos oyentes, de nuevo en este segundo bloque, y tal como le habíamos prometido, tenemos en línea al señor Carlos Noriega, periodista de Perú y corresponsal para Página 12 de ese país. Muy buenas tardes desde aquí, desde Argentina. Carlos, bienvenido a Medio Extremo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Guillermo Colini, te saludo por aquí y le damos también el paso al señor Santiago Donel. ¿Cómo andás, Carlos? Qué gusto, muchísimas gracias. Un lujo tenerte en nuestro programa, ¿eh? Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Carlos, contanos un poco, estaba explicando un poco realmente, corregime si lo que dije anteriormente estaba mal. Haciendo la cuenta, hoy en día tenemos un presidente preso, expresidente preso, que sería Humala, uno prófugo, que sería Toledo, y otro que se suicida antes de presentarse, que sería Alan García, y la jefa de la oposición, Keiko Fujimori, también presa, y todos por tema de corrupción, ¿o me equivoco, Carlos? Sí, hay una pequeña corrección. Humala estuvo detenido con prisión preventiva 9 meses, pero ha sido liberado, ¿no? Que su proceso sigue y en los próximos meses se va a iniciar ya el juicio oral que podría llevarlo a prisión, pero actualmente Humala está siguiendo el proceso en libertad. Perfecto. Y ahí, a los que tú mencionaste se agrega el caso de Pedro Pablo Kuczynski, también, disculpame, debió renunciar en marzo del año pasado por cargo de corrupción y quien está ahora bajo prisión domiciliaria. Ahí está, prisión, era Kuczynski y Humala en libertad condicional, o sea que me quedé corto. Esto porque es inédito en América Latina y no, como tú sabes muy bien, Carlos, no sucede en la Argentina precisamente. Y lo que es interesante es que mucho de esto tiene que ver con nuestro programa, que es el programa de filtraciones, ¿no? Y hoy estaba pensando, cuando hablaba con vos esta semana, ¿no?, que me comentabas los acontecimientos de Perú, estas marchas contra un Congreso dominado por el fujimorismo con sus aliados apristas liderados por durante mucho tiempo por Alan García, ¿no? Y esa gente justamente hoy está siendo cuestionada. ¿Cuántas miles de personas en las calles puede ser, Carlos? Sí, efectivamente, en las últimas marchas que fueron la semana pasada, hubieron varios miles de personas en Lima y en las principales ciudades del país, ¿no? Ahí marcharon bajo la bandera principal de que se vayan todos, y eso está dirigido a exigir un adelanto de elecciones, que deben ser el 2021, y se está exigiendo que se adelante para el próximo año. Ahora, y es el presidente Vizcarra quien puso eso en el centro del debate, porque él propuso el adelanto de elecciones como una salida para romper el entrampamiento de la crisis que tiene con el Congreso, ¿no? Un Congreso que es percibido, y percibido con razón, por cierto,
como un factor de blindaje a los casos de corrupción, ¿no? Para intentar proteger a Keiko, antes a García, a todos los funcionarios del fujimorismo y del aprismo vinculados, y que también está, digamos, manteniendo en sus puestos y protegiendo una serie de jueces y fiscales que se vieron involucrados en una serie de revelados, en una serie de actos de corrupción, de vínculos con el poder político, y que salieron a luz por una serie precisamente también de filtraciones de audios, ¿no? Que se filtraron a la prensa. Justamente, Carlos, ahí te metiste con esa arte tan único tuyo, con gran habilidad, llegaste al nudo del ovillo, o si querés casi al principio de la historia, porque recordaba antes de hablar con vos que, bueno, hasta podemos remontarnos a los Vladi videos, ¿no? En cuanto al desprestigio de la clase política y demás, pero últimamente lo que realmente causó una gran conmoción y que inició esta especie de juego de dominós, de caída en dominó, primero en el Poder Judicial y luego hacia sus aliados políticos en el aprismo y especialmente en el fujimorismo, tenía que ver precisamente con esta filtración de la cual hablamos, de estos audios, los famosos audios judiciales que fue publicado por el sitio IDL Reporteros que dirige Gustavo Gorriti. ¿Me puedes hacer una síntesis de en qué consistió esa filtración, qué tenían esos audios y cómo fue conmoviendo? Sí, claro. La filtración de estos audios y la revelación de estos audios que comenzaron en julio del año pasado han marcado prácticamente un punto de quiebre tanto en los procesos judiciales como en el contexto, en el ambiente político nacional, ¿no? Estos audios comenzaron por una orden judicial de un juez afín desde el año 2017 a la policía para interceptar a una mafia del narcotráfico en el puerto del Callao, ¿no? Que es un puerto colindante al Lima y que es el principal lugar para sacar droga, especialmente cocaína, del país. Y en las escuchas a esta mafia de narcotráfico fue llevando a los abogados de estos personajes vinculados al narcotráfico y escuchando las conversaciones de los abogados se llegó a una serie de magistrados, primero al juez que era el presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, que estaba involucrado en una cobertura de esta mafia del narcotráfico. A través de Ríos se llegó a jueces de la Suprema, de ahí a fiscales de la Suprema, y así fueron digamos, avanzando el ovillo de estos audios. Ahora, a fines de mayo, más o menos en junio, entre mayo y junio del año pasado, esta investigación seguía, y ahí aparentemente, según lo que ahora se sabe, algunos fiscales supremos y jueces supremos vinculados a esta mafia judicial se enteraron que estaban siendo investigados y que estaban siendo sus teléfonos pinchados y que había escuchas. Entonces hubo una serie de medidas para intentar bloquear esta investigación, no esta investigación judicial, y cuando estos se estaban moviendo en la investigación judicial es ahí que los fiscales y jueces involucrados en la investigación aparentemente filtran entonces los audios a la prensa como un mecanismo para parar el intento de bloquear la investigación, ¿no? Entonces cuando salen los audios a la prensa, esto ya se vuelve incontenible, como tú bien dijiste, fueron revelados primero por IDL Reporteros, y ya, digamos, quedó en evidencia estos audios, quedó en evidencia las conversaciones entre estos jueces, quedó en evidencia cómo negociaban sentencias y cómo había, digamos, una serie de conversaciones que revelaban diálogos entre estos jueces supremos, fiscales supremos, con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que era el encargado entonces precisamente de nombrar y destituir a los jueces y fiscales para poner fiscales a su gusto y a su medida en puestos claves, y luego esos audios fue llevando también una serie de políticos, especialmente congresistas del fujimorismo y del Partido Aprista, que están involucrados en estas conversaciones para poner jueces y fiscales. Dale, a raíz de esas conversaciones filtradas, el primero en caer fue el presidente de la Corte Superior del Callao, e inmediatamente cae un juez supremo poderoso en ese entonces, que era César Inostroza. Inostroza era presidente de una sala de la Corte Suprema, que justamente una semana después de que salieron estos audios iba a haber un pedido de Keiko Fujimori para archivar el proceso que se le seguía por lavado de activos en relación al dinero ilegal que había recibido para su campaña electoral de Odebrecht. Para Carlos, déjame poner un punto ahí, porque estás tirando una información tremenda, interesantísima, pero no quiero pasar por alto. Primero, el hecho en sí, y después vos estás hablando de las consecuencias. Y déjame pasarlo en limpio para la gente que nos está escuchando, porque es muy interesante lo que decís. Por un lado, estas filtraciones, si bien son anónimas y no se conoce hasta el día de hoy quién se las filtró puntualmente a Gustavo Gorriti e IDL Reporteros, lo que sí sabemos
es a través de un análisis político que vos haces muy claro, es que esta era una investigación que venía avanzando desde los márgenes, desde la parte, digamos, más criminal que hay en Perú, que es la industria de la exportación de cocaína, que es una droga ilícita, digamos, en el mundo, hasta llegar al poder y la política. Y en esa transición, en ese viaje, llega un punto donde se choca con una barrera y los fiscales, los investigadores, los jueces, las personas en la justicia que estaban respaldando y llevando adelante esta investigación, deciden o confían o entienden que la manera de que esto pueda avanzar es filtrándole esta información a un periodista, y ahí eligen nada menos, y no sé si coincidirás conmigo, pero sin duda uno de los 2 o 3 periodistas más reconocidos y más prestigiosos del Perú y de América Latina. Sí, sin duda, probablemente ahora sea Gustavo Rete el periodista más, efectivamente, como dicen, más reconocido aquí, ¿no? Ahora, no se sabe si efectivamente la filtración se especula que vino desde la Fiscalía, desde los jueces, la policía también tenía estos audios y digamos, podría haber venido de ahí, no se sabe exactamente de dónde vino la filtración, pero efectivamente vino de parte del equipo judicial policial que está investigando, ¿no? Perfecto. Incluso en el Congreso, el Fujimorismo y el APRA armaron una comisión investigadora para intentar descubrir de dónde había venido la filtración, incluso citaron a Gorriti y a otros periodistas para presionarlos para que revelen su fuente, lo que obviamente no ocurrió, ¿no? Pero eso reveló el nerviosismo de ellos para tratar de descubrir de dónde venía la filtración, lo que así de cierta, como tú dices, no se sabe hasta ahora, ¿no? Sí, no, yo he tenido la oportunidad, por suerte, de compartir un jurado con él y algunas ocasiones, y espero también tenerlo en el futuro en el programa, pero me parecía importante que vos, Carlos, que has vivido todo esto y que has venido informando al mundo sobre este tema, ¿no? Que nos des esta perspectiva, ¿no? Entonces, porque yo siempre digo que en las filtraciones es importante no solo el material, ¿no? Que acá lo que vos aclarabas, y también por eso quería hacer un punto, que estas son escuchas legales, son escuchas que fueron autorizadas por un juez y que fueron parte de una investigación hacia un grupo de narcotraficantes. No hay nada insospechado o ilegal en esto, salvo quizás la filtración misma. ¿Estoy correcto? No, exactamente. Las conversaciones grabadas, todas se grabaron legalmente con orden judicial, ¿no? Como dije, era parte de otra investigación que en el transcurso, mientras se avanzaban las escuchas, se abrieron, digamos, una nueva ruta de investigación, se abrió otra vez de investigación, que era esta relación de los jueces con el poder político y otra, pero todo era a partir de conversaciones interceptadas legalmente, ¿no? Eso hecho también por tener el primer intento de los involucrados que intentaron de desacreditar estas grabaciones diciendo que habían sido ilegalmente obtenidas, lo cual rápidamente quedó demostrado que no era así, que todas habían sido obtenidas legalmente, ¿no? Por eso, vamos despacito, por eso me gusta, ¿no, Guillermo? Vamos más o menos siguiéndolo al tema. Es impresionante toda la información que manejás y que nos estás contando, la verdad es tremendo. Por eso decía, pero bueno, entonces ya sabemos que es una cosa que de algún modo se produce. Es importante la filtración, el material que medio venías contando vos, que en un momento involucra primero a un juez muy importante del Callao, que es el puerto donde se trafica la droga en general, pasa por ahí, y después a través de ese juez se llega a un juez muy importante y muy prestigioso de la Corte Suprema. Y ahí voy a hacer otro alto, porque estamos hablando, por un lado... y bueno, digo, en realidad, muy poderoso más que prestigioso, ¿no? Perdón, pues disculpame, quise decir, no quise decir prestigioso para nada. Te agradezco mucho, Carlos, que estés tan atento a las pavadas. Vale la corrección ahí. No, digo, porque incluso este juez, antes de que se conozcan estos audios, ya tenía algunos cuestionamientos, ¿no? Antes de que se revelen sus audios. No, yo lo que me refería es que es un tipo que llevaba, ¿cuánto? 20 años en la Corte, era un tipo muy asentado, tenía muchísimo. Era uno de los más poderosos. Era de los más poderosos dentro de la Corte misma, exacto, eso iba. Sí. No, discúlpame, sí, que te decía, entonces, y que a partir de ahí tengo entendido también algo que no me contaste, pero que yo por lo menos lo entendí así, es que también ahí se termina, primero renuncia el presidente del Consejo de la Magistratura, que acá en la Argentina sabemos perfectamente de qué se trata ese organismo, y después que el mismo organismo se disuelve de alguna manera, ¿no? Suspende o deja de funcionar.
A lo que... Sí, exactamente. A partir de estas filtraciones se revela que en ese Consejo de la Magistratura, que como te decía es el que designa y Los también jueces, puede instituir jueces, había una serie de tráficos para nombrar magistrados, todos amarrados con este juez supremo que te decía que era un poco la cabeza de esta mafia judicial, César Inostroza, y los jueces del Callao y otros, y también políticos como el Fujimorismo y el APRA. Sí, por Entonces, eso, para Carlos, que no me quiero meter todavía en el Fujimorismo y el APRA. Esperame un segundo, vamos paso por paso. Acá lo que está demostrando es un poder tremendo sobre el Poder Judicial. O sea, los tipos que nombraban jueces y que sancionaban jueces y que expulsaban jueces, que suspendían jueces, eran los mismos tipos que estaban manejados con la mafia del narcotráfico del Callao, de algún punto. O sea, hasta ahí tenemos la parte más criminal de la cosa. Vínculos, según esas revelaciones, con la mafia del narcotráfico allá, y también importantes vínculos políticos y otras mafias, ¿no? Está bien, pero esperemos, perfecto. Entonces, estos mafiosos, como decís vos muy bien, y como dicen, digamos, los expedientes judiciales que se demostraban a partir de la... Yo vuelvo de vuelta a las escuchas. Entonces digo, es muy importante el medio y el periodista que lo hace porque tiene que ser creíble para estas grandes filtraciones. Por otro lado, es muy importante, digamos, la filtración en sí. Lo que estos audios revelan era, por un lado, la parte criminal y, por otro lado, los vínculos políticos que todavía no nos metimos y que ahora nos vamos a meter más en detalle. Pero por otro lado, y acá es donde quiero que es importante que hagamos el punto, Carlos, es las circunstancias, el contexto en que sucede la filtración. Esta filtración sucede en un contexto donde el fujimorismo está creciendo, está intentando en ese momento el objetivo político de máxima, digamos, era la liberación del dictador Fujimori, que estaba preso en una cárcel peruana en ese momento, y para eso hacía falta, porque ahí ya había un fallo de la Corte Interamericana, de por medio y demás, hacía falta tener mucha influencia y mucho poder judicial. Entonces podemos decir que en este contexto tampoco sorprende un poco lo que vos estás contando, que son las conexiones que había entre esta mafia judicial y un fujimorismo que ya empezaba a ser una primera minoría importante, hoy mayoría en el Congreso, que estaba pierde por muy pocos votos las elecciones con PPK y que está golpeando las puertas del poder. ¿Es así la pintura un poco, Carlos? Sí, el fujimorismo en ese contexto en el que salen estos audios, manejaba el Congreso y, digamos, está bastante empoderado, con mucha fuerza política, ¿no? En ese momento, por ejemplo, acuérdate que unos pocos meses antes, en marzo, o sea, 3 meses antes que salgan estos audios, había tenido que renunciar el presidente Kuczynski, agobiado por caso de corrupción, y un poco el fujimorismo, a raíz de eso, había, digamos, se había reimpulsado su poder en el Congreso, había retomado fuerza, había asumido Vizcarra, que hasta ese momento se le veía como un presidente más bien cercano y un poco casi en las manos del fujimorismo, de la mayoría parlamentaria fujimorista, y el fujimorismo también ya estaba empezando a ser investigada Keiko Fujimori por sus vínculos con Odebrecht, y estaban tratando de parar esto en el Poder Judicial. Y en el caso del ex dictador Fujimori, como decías, recordamos que él había sido ya indultado por Kuczynski como parte de un negociado bajo la mesa con el fujimorismo, y en ese momento, digamos, organismos de derechos humanos y otros estaban apelando para intentar revertir ese indulto. Es decir, el fujimorismo estaba manejando sus influencias en el Poder Judicial con 2 frentes, uno para tratar de limpiar a Keiko de los cargos por corrupción y otros para evitar que Alberto Fujimori regrese a prisión, ¿no? Ese es el contexto en el que explotan y salen estos audios que revelan toda esta mafia judicial vinculada con vinculaciones políticas también, ¿no? ¿Y cómo se dio, Carlos, fue una sola vez, un montón de audios, fue cada tanto salen más audios, cómo sale información nueva de la misma fuente o fue toda una información que se va dosificando? ¿Cómo fue eso, Carlos? No, salieron primero salieron los primeros audios, como en los primeros días de julio, ahí estalló el escándalo, y de ahí lo que vino fue, casi podríamos decir, una catarata interminable de audios, ¿no? Siguieron durante las semanas y meses siguientes saliendo audios que cada vez iban involucrando a más personajes, ¿no? Y comprometiendo más a los miembros del Consejo de la Magistratura, involucrando a otros jueces. Salieron audios que involucraban ya no solo a este juez supremo, sino también quedó involucrado en esta mafia quien en ese momento era el fiscal de la Nación, fiscal supremo que
que era el jefe de la Fiscalía quedó involucrado también con estos audios, es decir, los audios han seguido saliendo los primeros meses. Teníamos audios que salían casi a diario, luego esto se ha ido dosificando, incluso ahora ya, de vez en cuando salen algunos nuevos audios, ¿no? Pero durante los primeros meses salían semanalmente nuevos audios, ¿no? Carlos, pero de audios. Lo que te pregunto es esto, porque ahora ya pasaron 14 meses. Vos decís que ahora cada tanto sale algún audio. ¿Son nuevos o son parte de esa vieja... o sea, ellos tenían un montón de audios y los van sacando a medida que los van pudiendo procesar, o sabés si... No, los audios salían efectivamente de estos audios que se grabaron, que hay digamos, que fueron, grabados en el primer semestre de 2018, son de ese mismo grupo de audios que fueron saliendo paulatinamente, porque eran decenas de audios que no es que hubo nuevas, está bien, no es que hubo nuevas filtraciones, son las viejas filtraciones. No, son de ese mismo grupo de filtraciones de grabaciones legales que han ido saliendo paulatinamente en la medida que iban siendo procesadas, que iban siendo analizadas, claro. y que se van juntando los puntos, claro. Que la filtraba, iban depurando qué audios se revelaban, cuáles no, según aquellos que tenían interés público, porque también en esos audios había mucho de conversiones privadas, ¿no? Sí, también acá mi compañero Guillermo te quería hacer una pregunta, pero no me quería olvidar del tema del fiscal general, que mencionaste que parece que hubo una gran puja y que en realidad, a pesar de que estos audios lo parecían comprometer, ha logrado sobrevivir en el puesto gracias al apoyo del fujimorismo, ¿no? Sí, ha logrado sobrevivir como fiscal supremo, aunque ya no es el jefe de la Fiscalía, ya no es fiscal de la Nación. Él, a pesar de los audios, se mantuvo varios meses con apoyo del fujimorismo, hasta que la noche del 31 de diciembre del año pasado, es decir, a pocos minutos casi del año nuevo, decidió destituir al equipo de fiscales. Me acuerdo, fue una gran cobertura tuya, sí. Investigadores y que habían enviado a prisión a Keiko Fujimori, ¿no? Sí. Eso desató un escándalo nacional, hubo marcha de protesta en las calles, el presidente Vizcarra exigió la restitución de los fiscales, y bueno, ahí este fiscal, que ya estaba muy debilitado por esas denuncias de su evidente vínculo con esta mafia judicial, y que se mantenía en el poder solamente gracias a que el fujimorismo lo protegía, porque para destituirlo se necesitaba, por su inmunidad, el voto mayoritario del Congreso, tuvo que renunciar, ¿no? Dio marcha atrás, tuvo que restituir a los fiscales y renunció al cargo de fiscal de la Nación. Pero incluso hasta ahora se mantiene como fiscal supremo, ¿no? Gracias al apoyo del fujimorismo, a pesar de que sigue manteniéndose como fiscal supremo, ¿no? Y de ahí, junto con otros dos fiscales supremos que también aparecen en estos audios, siguen maniobrando para intentar de alguna manera boicotear las investigaciones de la Fiscalía, ¿no? En este tema de corrupción. Tremendo, Carlos, porque la verdad que es la intriga política es increíble ahí. Carlos, hay algo sí, que... sin duda, aquí ha habido toda a través de estas meses de intrigas y de maniobras y de movidas, desde un lado de tratar de, como sea, desde el lado del fujimorismo y otros como sea, tumbarse los procesos anticorrupción, y por eso estos audios, la filtración de estos audios que pusieron en evidencia la corrupción judicial, como digo, fueron claves para salvar de alguna manera el proceso anticorrupción, ¿no? Y creo que si estos audios no se hubieran filtrado, probablemente hoy día tendríamos el juicio al proceso judicial de Keiko Fujimori archivado, porque el juez supremo que fue destituido y que era jefe de esta mafia era quien iba a decidir sobre el tema, seguramente iba a decidir por el archivamiento. Probablemente no se hubieran basado en otras investigaciones, esas investigaciones que llevaron de alguna manera, terminaron acorralando a Alan García, le llevaron a suicidarse, probablemente tampoco hubieran avanzado. Creo que hubiera sido totalmente otro el destino de esas investigaciones si esos audios no se filtraban, no se ponía en evidencia esa corrupción judicial, ¿no? Qué bueno lo que contás, Carlos. Carlos, teniendo en cuenta, toda esta bola de nieve, la que generó este caso, y que hubo muchos lastimados desde el lado político y judicial, a veces queda como un poquito de lado el tema del narcotráfico. ¿Qué es lo que trascendió de la relación entre el narcotráfico y los jueces? Porque es tan grande el caso que hay cosas que a veces quedan en un segundo plano. Sí, efectivamente, y en este caso, efectivamente, lo que de alguna manera quedó en segundo plano, como bien dices, fue el tema de esas relaciones con el narcotráfico, ¿no? Aquí, el caso derivó de las filtraciones que se han conocido, lo que fue filtrado a la prensa, eran fundamentalmente estas conversaciones que revelaban estos nexos entre los jueces y fiscales para amarrar sentencias,
para nombrar jueces y destituir jueces incómodos con el Consejo de la Magistratura y sus nexos políticos para intentar proteger a los políticos y empresarios acusados de corrupción. Pero lo que tiene que ver con el narcotráfico es muy poco lo que ha salido. Lo que se sabe a raíz de estas filtraciones es que sí, por ejemplo, la Corte Superior del Callao, que era donde se iniciaron estas investigaciones y este pinchamiento de teléfonos para ver los nexos, los contactos judiciales de estas mafias, lo que sí se reveló es que estaba prácticamente tomada por el narcotráfico y por la delincuencia, y que una serie de, digamos, de sentencias que exculpaban y que liberaban a una serie de personas vinculadas con el narcotráfico, ¿no? A raíz de estos años hubo una recomposición total de esa Fiscalía del Callao, aunque sabemos ahora por otros medios que muchos jueces que están en estos audios todavía se mantienen en sus cargos. Entonces no podemos decir, digamos, que había una limpieza absoluta de estos jueces involucrados en esta mafia, porque muchos jueces y fiscales, a pesar de que han sido puestos en evidencia por los audios, muchos siguen en sus cargos todavía, ¿no? O sea, algo tan preocupante, entre todo esto preocupante, que es el narcotráfico, no se le dio demasiada trascendencia, básicamente nos está diciendo algo como eso. Se sabe sí, digamos, poco, se sabe poco y nada. Los digamos. audios que se revelaron, probablemente los que se filtraron, la mayor parte no estaban vinculados, la mayor parte al tema del narcotráfico. Eso hasta ahora, por lo menos, la mayor parte de esos audios no han salido, ¿no? Han salido, sí, hay algunos audios que revelaban cómo los jueces del Callao vendían sus sentencias, incluyendo para favorecer a narcotraficantes. Pero, por ejemplo, no hay audios que revelen hasta ahora nexos del narcotráfico con la política, por ejemplo, que probablemente, que seguramente la hay bastante extendida, ¿no? Entonces, esa beta, digamos, del narcotráfico no ha sido la más explorada hasta ahora, no es la que va en evidencia en estos audios. Probablemente muchos de esos audios más relacionados al narcotráfico no están en este grupo de audios que han sido filtrados, ¿no? No se conoce mucho de eso. Interesante, ¿no, Carlos? Porque la verdad que nosotros, tanto vos como yo, que seguimos el caso hace años o por lo menos desde que explotó, y nunca no estamos pensando mucho de ese lado, y es difícil saber si también los investigadores priorizaron esta pata, o también, como decís vos, la otra posibilidad es que simplemente esa información no esté y claro, no haya sido filtrada. Claro, exactamente. Lo muy probable es que la información no haya sido filtrada. Yo creo que si esta información sobre vínculos con el narcotráfico, los reflejos periodísticos de nuestros colegas los llevarían a explotarla. Pero también es cierto que obviamente la propia investigación policial de esta y judicial de esta investigación, creo que probablemente al escuchar estas conversaciones que derivaban a los nexos políticos y a cómo y que iban mucho más arriba de la Corte del Callao con este Consejo de la Magistratura, claro, se enrumbó hacia ese lado, ¿no? Igual habría que ver, como decís vos, quién sabe, por ahí algún experto en bandas del Callao repasa el material y encuentra algo de interés, ¿viste? Eso es difícil también, ¿no? Cómo minar estas grandes filtraciones, ¿no? Lo que sí me parece interesante, como siempre digo yo, que las filtraciones no son en sí ni buenas ni malas, y creo que toda tu reflexión, que la verdad que me pareció tan interesante, sobre cómo prácticamente salvó el proceso que estaba viviendo Perú, que en esto hace falta decirlo, está haciendo punta en el mundo, pero más importante, está haciendo punta en América Latina, en toda una serie de cuestiones donde me parece que estamos todos siguiendo el proceso de Perú por los resultados, que me imagino que hasta ustedes los peruanos están sorprendidos por lo lejos que se ha avanzado, ¿no? Sí, acá, digamos, efectivamente, no se esperaba que se avanzara tanto. Esto es históricamente inédito, ¿no? Nunca antes se había avanzado hasta niveles tan altos de la política. El único antecedente es el propio Alberto Fujimori, que luego de la caída de dictadura, efectivamente, y ahí tú mencionabas antes los Vladivideos, en ese caso pusieron en evidencia la corrupción de ese gobierno. El propio Fujimori fue procesado, condenado, y varios de sus ministros también.
pero es el único antecedente donde la justicia había llegado a alto nivel político, y luego viene esto donde ya no solamente un presidente, sino son prácticamente todos los últimos expresidentes involucrados, ¿no? Claro. Y la filtración de estos audios, la corrupción judicial, como te digo, es lo que salvó el proceso y permitió avanzar, porque después que se revelan estos audios, y digamos hay estas movidas en el Poder Judicial donde varios, no todos, pero varios de estos jueces y fiscales corruptos involucrados en esta mafia caen, es después de eso que se reimpulsa el proceso contra Keiko Fujimori, que se ordena la detención preventiva de Keiko Fujimori, y después de eso que se avance la investigación contra Alan García, que lo lleva finalmente al suicidio, luego de que la Fiscalía había pedido su detención, después de esto que también se pide la detención preventiva de Kuczynski. Es decir, yo creo que esto permitió no solo salvar el proceso, sino avanzar hasta donde ha llegado ahora, ¿no? Yo creo que lo del proceso de estas investigaciones de corrupción política no habrían llegado donde han llegado ahora si no hubieran habido estas filtraciones que revelaron la corrupción judicial, ¿no? Aunque todavía queda mucho por limpiar en el Poder Judicial, como yo te decía, todavía hay muchos fiscales supremos, incluso jueces de alto rango y muchos jueces involucrados en la fe que todavía sobreviven, en gran parte están sobreviviendo por el apoyo que les da el fujimorismo y el APRA en el Congreso, pero todavía sobreviven y de ahí siguen maniobrando para tratar de detener el proceso. O sea, todavía, digamos, este proceso está avanzando, pero todavía, digamos, creo que todavía hay riesgos sobre el futuro de este proceso, ¿no? Sí, pero Carlos, pero este proceso tiene que avanzar sobre todo América Latina. Pensar en Perú, como yo sé que para vos es difícil, estás ahí y estás viendo una enorme revolución, pero ojalá que sea el principio de algo para todo el continente. Ojalá podamos hablar nosotros de cuando se haya depurado, se haya limpiado el Poder Judicial en la Argentina o en otras partes de América Latina. No quiero nombrar cargos ni nada, pero porque no todos son iguales, pero sí con nombre y apellido, que tal o cual fiscal supremo, tal o cual juez o tal o cual cortesano se demuestren sus nexos con el crimen, ¿no? Y con el financiamiento espurio de la política. Carlos, ya para nosotros es un lujo enorme tener un periodista de tu nivel contándonos las cosas sobre Perú. Vos sabés que te tengo un gran aprecio y te lo agradezco muchísimo la paciencia y el tiempo que nos has dado. Ya para liberarte quería ver si me podías hacer una actualización de dónde estamos ahora, ¿no? Ya vimos el punto de partida, que fueron estos videos, las filtraciones, puso en marcha un proceso, hasta las protestas del fin de semana pasado pidiendo que cierre el Congreso, ¿no? Sabemos que tenemos un presidente que de algún modo de estar acorralado por el fujimorismo ahora parece tener cierta iniciativa política y por lo menos pareciera que al menos la mitad de la sociedad lo está apoyando, quiere llevar a cabo reformas políticas y demás y bueno, todo esto en un panorama económico que se mantiene más o menos estable, con una continuidad, digamos, de políticas neoliberales de muchos años. ¿Cómo es en este momento el panorama político y económico? Sí, mira, el panorama político ahora sí, yo creo que entra en este mes, se tiene un mes decisivo, ¿no? Complicado, porque el presidente Vizcarra propuso al Congreso el adelanto de elecciones, como yo te decía, como una salida a la crisis de un entrampamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, y como una forma también del gobierno de hacer un lado a este Congreso, digamos, controlado por el fujimorismo, que es visto, como yo te digo, como un obstáculo grande al proceso anticorrupción. Entonces llamó, el presidente Vizcarra dijo que renunciaba un año a su mandato, lo recortaba un año porque el Congreso haga lo mismo. Ahora, el Congreso se niega hasta ahora a ese proceso. Entonces, en este momento lo que hay es dos alternativas. Por un lado, la posibilidad de que el Ejecutivo haga un voto de confianza amarrado al pedido de adelanto de elecciones, con lo cual, si el Congreso niega el adelanto de elecciones, y estaría negando el voto de confianza, y eso deja habilitado al presidente a cerrar el Congreso y llamar a elecciones. Y por el otro lado, desde la mayoría parlamentaria, están creciendo las movidas y los rumores y las conversaciones soterradas, digamos, para buscar destituir al presidente, ¿no? El fujimorismo y sus aliados todavía no tienen los votos porque necesitan no mayoría simple, sino 2/3 para hacerlo, pero hay una serie de movidas ahí en el Congreso que apuntan del otro lado a eso. Entonces yo creo que ahí este mes de septiembre puede ser decisivo, que puede ir a un desenlace de o hay adelanto de elecciones si sea el Congreso, o si no lo hay, puede haber un cierre del Congreso si se niega a hacerlo, o del otro lado puede haber un intento también de un golpe parlamentario, ¿no? Yo creo que, y ahí
en lo que pase, en cómo, digamos, el desenlace de eso, de esa disputa, está mucho el futuro de estos procesos judiciales, ¿no? Porque ahora, la intención perdón, del Carlos, Congreso, al evitar tanto elecciones, un poco es tratar de ganar tiempo y seguir ganando espacio para buscar tumbarse abajo a los procesos anticorrupción, ¿no? Perdón, Carlos, ¿qué pasa, no? Perdón, Carlos, pero todo este tema de adelanto de elecciones tiene que ver con el hecho de que hoy el fujimorismo está prácticamente en su piso de popularidad, ¿no? Que creo que tiene una adhesión de algo así como el 10-12%, no tiene ninguna chance electoral y por eso quiere aferrarse a estos cargos y ganar tiempo, como acabas de decir, para tratar de reconstituirse como alternativa electoral. O sea que acá ganaría Vizcarra si van a elecciones, ¿o quién ganaría? Sí, efectivamente, el fujimorismo está en su piso electoral, las encuestas le dan alrededor de un poco más de 80% de rechazo a Keiko Fujimori y al fujimorismo. Es claro que en una elección ellos no solo no repetirían su mayoría, sino que quedarían muy mal parados, ¿no? Vizcarra, no sé si ganaría Vizcarra, el problema es que en unas nuevas elecciones Vizcarra no se va a presentar, la ley le impide presentarse a la reelección, o sea que uno va a ir a una, no se presentaría a la elección. Buena aclaración. Y Vizcarra no tiene partido político, ¿no? ¿Y quién está ahí? Porque están todos presos, Carlos. ¿Quién puede ser candidato? Sí, efectivamente. ¿Quién quedó? Es la pregunta. Buena parte de la clase política está presa. Ahora, digamos... La mujer esta, la intendenta de Lima, la ex intendenta de Lima, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿No? Susana Villarán. Sí. También ella también está en prisión preventiva, acusada también de corrupción vinculada a Odebrecht, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora quedan, esa es la gran incógnita, ¿no? De qué va a pasar, quién podría llegar. Algunas figuras que aparecen, digamos, en el escenario político como figuras nuevas, está por un lado la figura de Verónica Mendoza, que representa a la izquierda y que quedó en tercer lugar en las elecciones del 2016, que es, digamos, una figura que está un poco ajena a todos estos temas de... Claro, que está insospechada, que no tiene vínculos con Odebrecht, sí. Hay algunas nuevas, digamos, de agrupaciones o líderes que están empezando una especie de derecha, un centro derecha, una derecha liberal que se está buscando reagruparse con nuevos rostros que podría por ahí salir desde ese sector político también una alternativa que compita con Mendoza y lo que algunos analistas acá hablan de la posibilidad que aparezca un outsider o una alternativa radical frente a esta crisis, ¿no? Algún actor de cine, alguna actriz de telenovela, algo. Sí, hay quienes dicen que podría aparecer alguna figura radical, sea radical de izquierda, radical de derecha, que coseche un poco en todo este caos, ¿no? Pero, digamos, figuras ahora en el escenario político, rostros que podrían de alguna manera uno ve, están por un lado, como yo te decía, el de Verónica Mendoza por la izquierda, y alguna figura, Guzmán, Barnechea, otras figuras de un centro derecha y una derecha liberal, ¿no? Porque toda la clase política restante, como tú dices, está en prisión, y los que no están en prisión están con una mochila grande de corrupción en la espalda, ¿no? Sí. Carlos, has sido tan amable, la verdad que te agradezco muchísimo, y impresionante como tu testimonio de lo importante que son estas filtraciones, que es el tema que tanto nos apasiona y que le dedicamos este espacio. La verdad que te agradezco muchísimo, Carlos, sabes que de todo corazón te admiro mucho, sos un gran periodista y muchísimas gracias por acompañarnos, No, gracias a ti. Solo, digamos, quedó por última una frase, decirte que esas filtraciones también se le puede poner a fallas que de alguna manera cambiaron el rumbo del gobierno de Vizcarra, ¿no? Porque hasta antes de las filtraciones era un gobierno que parecía un poco timorato al fujimorismo, y a raíz de estas filtraciones y al revelar, digamos, poner evidencia las corrupciones y la mafia que estaba vinculada al fujimorismo, Vizcarra cambió radicalmente postura, esa fue otra consecuencia, ¿no? Bueno, gracias a ti más bien por el tiempo y la posibilidad de conversar sobre este tema. Muchas gracias. Un gran abrazo, bueno. Gracias. Y ahora... Estás
Ya este es el último. Ya estamos. Estamos al aire, Guille. Damas y caballeros, esto es Radio de Verdad, en vivo y en directo. Desde aquí, desde Radio Arroba. Ha sido realmente impresionante Hablando con el mago acá. el que hace el que está detrás de la magia, el señor Perno, el doctor, ingeniero, etcétera, El gran Perno. etcétera. El gran Perno. Estábamos hablando recién vía telefónica con Carlos Noriega, es periodista peruano y corresponsal de Página 12 para ese país. La verdad que una de información, cantidad y calidad, se puede decir. Pero viste, Santiago. un país caliente, viste lo que te dije, no era un país cualquiera. ¿Viste? Puede que cambie, que ayude a cambiar los paradigmas de esta América Latina, ¿no? Yo creo que va a ser cada vez más difícil ignorarlo. Que lo que está pasando en Perú, aparte vos fíjate que está pasando en Panamá, está pasando en Guatemala, o sea, todavía... Puerto Rico fue también... En Puerto Rico ni hablar, tal cual, muy buen ejemplo. Digo, está bien, todavía no llegó a Argentina, Brasil un poquito, algunas cosas, ¿no? Algo tendría que llegar porque, bueno, da un poco de envidia a esos países que empiezan a tomarse en serio las viste, cuestiones políticas y judiciales, ¿no? Chile creo que me parece que Uruguay son países bastante transparentes comparados con otros países de la región, pero me parece que en Colombia, en Venezuela, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina, queda mucho por hacer del Poder Judicial y el mismo periodismo, bueno, llamarlo periodismo, lo que sea, la comunicación pública, no comercial ni política ideologizada, digamos, me parece que también está viviendo una transición. Todos tienen un muerto en el placar, lo que nosotros esperamos abiertamente es que se filtren. Qué grande, Guillermo, que estás muy claro, me encantó la pregunta hoy de eso, porque tenés razón, está tan impactante las revelaciones políticas que salen en los audios que algunos nos olvidamos de ver que estamos hablando de nada menos del financiamiento del narcotráfico, ¿no? Un tema tan fuerte como el narcotráfico. Bueno, la Nata habló esta semana y me pareció que tenía razón un poco sobre el gran empresario del fútbol argentino, creo que Brogoliuk, algo así se pronuncia, que es como el Sister Piller, el Coppola de hoy, o sea, todos los grandes técnicos y jugadores son representados por él, y también una campaña que aparentemente se inicia en el noroeste mexicano, no muy lejos de donde operan los grandes varones del narcotráfico, ¿no? O sea, son intereses que están en todos lados y que son muy fáciles de olvidar y de obviar. Caen primero los políticos y los jueces que esos personajes que están detrás Oscuros, en el lado oscuro. Sí, justamente. así es. Bien. Gente, bueno, como les habíamos prometido, tuvimos un programa dedicado a lo que nos gusta, a lo que sabemos hacer. Vamos son a ver las filtraciones. vamos a ver si para la próxima acercamos algo, estamos tirando un par de ideas, pero por ahí algo más sobre la Argentina, pero me parecía que el mundo también es muy, muy interesante, ¿no? De cabotaje, quizás la semana siguiente. Bien. Le agradecemos, por supuesto, a toda la gente que hace posible este programa. Primero a nuestra casa, a nuestro segundo hogar. Estamos hablando, por supuesto, de Radio Arroba. Gracias, Radio Arroba. Nico Zamorano y Diego Rodríguez en la dirección de la radio. Estamos hablando del doctor Perno, que El recién doctor lo nombramos. Perno. Gracias por tanto, perdón por tan poco una vez más. Bien, agradecemos. Le mandamos un gran saludo a Pablo Mercado, que hoy no pudo venir, ausente con aviso. Al señor Julián Doyle en la producción. Y bueno, Santiago, despídase. Y no lo olvidamos ahí también a nuestro amigo Diego Garnica. Diego Garnica, siempre presente Con el mate nosotros. firme. Sí, nos despedimos hasta la próxima. La verdad que espero que les guste lo que hacemos. A nosotros nos gusta hacerlo. Nos parece que las filtraciones... Y nos gusta contárselos. Sí, creo que a esta altura ya no nos pueden preguntar por qué hacemos filtraciones, ¿no? Creo que estamos demostrando, o humildemente haciendo el caso de que son importantes y que te afectan tu vida y te afectan todos los días y te tocan y bueno, hay que entenderlas, ¿no? Exactamente, Santiago. Gente, no se olviden de leernos en medioextremo.com. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. One more time.